Soy el doctor Juan Almendares Bonilla, fisiólogo y director ejecutivo del CPTRT, Centro dedicado a la prevención de la tortura, y nuestro tema que vamos a tratar es referente a lo que ocurrió a los aspirantes a funcionarios auxiliares del cuerpo policial. El problema es la muerte de 2 jóvenes y la afectación de 34 personas. Tomaremos como base el informe de CONADE y el suceso ocurrió el 11 de septiembre del 2022. Según el informe de CONADE, se presentaron 495 personas resultando afectadas de un entrenamiento de ejercicio físico, 34 personas, y murieron en las primeras horas los jóvenes Jairo Martínez y el joven Javier Cuello. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? Es hacer una consideración a las diferentes hipótesis o conjeturas que han circulado en los medios periodísticos nacionales e internacionales y la preocupación que existe al permanecer oscura las razones o causas de la muerte de estos 2 jóvenes. Queremos considerar primero una situación que ha sido la más especulativa y se refiere si se utilizaron gases tóxicos en una práctica de entrenamiento de los que se presentaron a la policía, escuela de policía. Sin embargo, existen otras conjeturas, por ejemplo, intoxicación alimenticia, y tercero, el efecto del ejercicio intenso con hipertermia y deshidratación. Nosotros vamos a hacer un comentario de cada una de ellas, partiendo de la base que todavía no existe un informe forense, aunque queremos enfatizar para las personas que no tienen formación en este campo, que lo forénsico no solamente es la autopsia o el examen de la patología, sino que es todo el análisis del problema, o sea, lo pre-mortem
y todo lo que sigue después del proceso de la muerte. Algo muy importante para nosotros es la primera parte que queremos hablar no es que estemos afirmando o negando que se utilizaron gases, pero sí queremos hacer una consideración. Los gases lacrimógenos, afortunadamente, el presente gobierno de Xiomara Castro prácticamente ha manifestado que no utilizará bombas lacrimógenas en las protestas populares. En ese sentido, tenemos que reconocer que es un acto positivo de no violación a los derechos humanos. Sin embargo, en los medios de comunicación ha circulado que durante estas prácticas se utilizan gases lacrimógenos solamente para probar la resistencia de las personas que son sometidas a una prueba, es decir, durante el entrenamiento, para que desarrollen capacidades para resistir a estos gases. Consideraciones nuestras, hay una experiencia previa que que vamos a detallar, por ejemplo, en el desalojamiento hace muchos años de los pobladores de Tacamiche. Yo pude observar que 3 mujeres desarrollaron aborto después de la exposición de estas bombas lacrimógenas. También pude observar que la forma de usar estas bombas era muy variable y hubo un incidente que afectó a defensores de derechos humanos y que fue prácticamente tirarle gas picante en los ojos, en la cara a las personas. Es decir, las formas de utilizar estos son diversas, no solamente con disparadores. La verdad es que se trata de un polvillo, polvillo que tiene una base química, que uno de los componentes puede ser sustancias cloradas. Pero lo importante es que estas sustancias que pueden producir contracción de los bronquios, irritación de las vías aéreas y al final pueden producir una inflamación severa y en algunos casos producir la muerte. Tenemos que decir que estas sustancias, una vez que se van envejeciendo las sustancias, con el calor o con la humedad, pueden liberar cianuro. El cianuro es una sustancia química que produce una intoxicación que afecta la respiración celular. Es decir, no es en sí los pulmones, sino las células de todo el cuerpo. Esto es muy importante porque puede producir la muerte. Además, algo muy importante es que recuerden ustedes que hemos pasado la pandemia del COVID y las personas pueden quedar con secuelas de esta pandemia y son muy sensibles a los gases lacrimógenos o sustancias que afectan la respiración. Por otro lado, he podido también observar que cuando se disparan las bombas, algunas de ellas pueden producir
también golpes o traumas muy fuertes que pueden ser fatales. En otras palabras, no deberían usarse ni en marchas ni en prácticas de entrenamiento policial. Lo que sí debo ser claro, que todos los informes policiales han manifestado que no usaron gases lacrimógenos. Sin embargo, tiene que haber una prueba más objetiva que afirme o niegue esta información, pero no puede ser rechazada, tiene que ser investigada. Eso corresponderá desde luego al informe oficial que presenten las autoridades respectivas. El siguiente aspecto que quiero presentar es la intoxicación alimentaria. No es fácil demostrarla. Claro que la intoxicación alimentaria, sobre todo la producida por Clostridium, es mortal, pero en todo caso esta intoxicación la otra consideración es por bebidas o sustancias tóxicas que puedan tomarse por la boca, ya sea pastillas, sustancias que contengan anfetaminas o que han sido utilizadas en policías y militares con el objeto de alterar los estados emocionales. Todo esto parece que no corresponder a este caso. Sin embargo, señalamos que han sido utilizadas en ciertos periodos. Ahora me voy a concentrar en lo referente al ejercicio físico. Previo a esto, debo de hacer la consideración siguiente, que toda persona que va a ser miembro de un cuerpo policial o militar, o que incluso participe en una actividad bélica, necesita definitivamente un examen de su capacidad física y de su condición de salud. No hacerlo es poner en riesgo la vida de la persona, porque un ejercicio intenso, y a eso se suma carga física y estrés, lógicamente pone en riesgo su organismo. La otra consideración es que tenemos pocos datos. Por ejemplo, los médicos, obviamente, y estamos seguros que tenían toda la base para hacer una historia clínica básica, y por otro lado también el examen físico, el uso de los instrumentos básicos del médico, que puede auscultar pulmones, detectar si existe dificultad respiratoria y si existe también obstrucción pulmonar. Eso podrían indicarlo, así como si hay buena oxigenación periférica de los tejidos, o usar un simple oxímetro, que ahora se han vuelto muy comunes y que lo usan generalmente, son de uso popular. De esa manera puede observar si hay reducción importante
de la oxigenación de la respiración. Asimismo puede medir la cuestión del pulso o la frecuencia cardíaca, la presión arterial y examinar también la capacidad de comunicación. Con esos detalles sencillos puede orientar hacia un diagnóstico temprano del problema. Ahora, algo muy importante que tenemos que observar es que los pacientes que murieron y los que fueron complicados, muchos de ellos tenían hipertermia y también, o sea, elevación muy alta de la temperatura, que cuando sube arriba de 39 o llega a 40, esta hipertermia o fiebre puede ser muy grave. Ahora, cada uno de ustedes sabe que cuando se hace un ejercicio muy intenso y ustedes se pesan al día siguiente, notan que han perdido 2, 3, 4, dependiendo de la actividad del ejercicio, de peso. Pero esa pérdida de peso no es de grasa, es de agua. O sea, una persona que hace ejercicio suda y al sudar pierde agua. Pero cuando el clima es caliente, tal como se indicó en ese momento, es decir, que estaba muy caluroso el clima y ellos hicieron ejercicio con peso, ya sea en la valija o mochilas. Por lo tanto, aumentó la sudoración, aumentó la temperatura, eso aumenta la pérdida de agua y al perder agua disminuye el volumen circulante de sangre, porque la sangre, obviamente, más del 90% es agua. Por consiguiente, al perder agua, disminuye la sangre que circula en el cuerpo y al aumentar la temperatura, aumenta la necesidad de oxígeno a los tejidos. ¿Y cuál es el resultado? Solo quiero decirle que cada ventrículo, o sea, cada cámara cardíaca expulsa por minuto en condiciones de reposo aproximadamente 4 o 5 litros por minuto. Pero depende de la edad y depende también si la persona tiene o no entrenamiento físico. Quiere decir que si se excede de su capacidad física, la primera respuesta es aumentar la cantidad de litros de sangre por minuto. Póngale que puede llegar a expulsar 15 litros por minuto. Pero si hay hipertermia, hay gran esfuerzo muscular, entonces disminuye el volumen de sangre circulante, y si disminuye el volumen de sangre circulante, llega menos sangre a los tejidos. Y hay que recordar que el corazón, que es el que bombea sangre, también necesita sangre y por lo tanto llega menos sangre, menos oxígeno al corazón. ¿Y cuáles son las consecuencias? Baja la presión arterial y al bajar la presión arterial baja la oxigenación también en los tejidos y el cuerpo cae en un estado de shock
o sea, de colapso vascular, y por eso estas personas se desmayaron, cayeron al suelo en estado de shock, y es un shock que si es muy severo puede ser irreversible y la persona muere. Esta hipótesis es muy factible si estamos excluyendo otras hipótesis. Entonces lo que quiero decir es que nunca debe someterse a personas que no tienen entrenamiento a exceso, porque eso puede ser mortal. Otra consideración frecuente es que algunas personas pueden desarrollar arritmia, o sea, pérdida del ritmo cardíaco, y ese corazón, al perder su ritmo, entonces también puede llegar a pararse, o sea, a tener un paro cardíaco. Esa hipótesis es muy fuerte, pero eso no depende de culpa de las personas. Las personas fueron forzadas a hacer un ejercicio que no corresponde y que nunca se hubiera hecho eso, porque la verdad, y hay que decirlo, ¿cuál es la razón de poner en peligro la vida de una persona o hacer un ejercicio violento? No tiene sentido. Para eso hay otras técnicas. Por ejemplo, las técnicas de defensa personal. Una persona puede controlar a otra persona sin necesidad de una violencia mayor. Y eso tiene que estar como una política. Y no podemos decir culpar al que dirige la policía, porque esa es una política. Y es muy importante que entendamos esto. Además, tanto el cuerpo policial y el cuerpo militar han correspondido, desde luego, al gobierno anterior. Y por otra parte, también hay que recalcar que eso ha sido la práctica común, preparar una policía militar policial que reprima al pueblo, y por eso le enseñan técnicas violentas. Esas ya no deberían ocurrir. Tiene que revisarse toda la política, porque la verdad es que un ejercicio violento en personas no entrenadas es un acto de tortura cuando la gente es forzada. Eso no debe de hacerse. Por otro lado, el país nuestro no está en guerra. Y aún en guerra, por ejemplo, es prohibido meter como soldados en una guerra los que tienen limitaciones. Para eso hay controles médicos periódicos. Por lo tanto, considero que es fundamental que se haga todos los exámenes para revisar esta situación, y nosotros realmente expresamos nuestras condolencias a los familiares de estos jóvenes, a las personas afectadas. Y queremos decir algo muy importante. Durante este proceso, por ejercicio violento, se produce destrucción del tejido muscular y se libera del músculo la mioglobina, que es una sustancia que contribuye a la oxigenación del tejido muscular. Y cuando se libera esta sustancia y aumenta su concentración en la sangre, puede dañar los riñones. Si sumamos deshidratación, hipertermia, aumento de la mioglobina,
eso daña significativamente a los riñones. Por eso se ha explicado el fenómeno, sobre todo en las plantaciones de caña, donde los trabajadores tienen deshidratación severa por el calor. Ellos en realidad desarrollan insuficiencia renal. Por eso nosotros tenemos muchos enfermos de los riñones con hemodiálisis. Es un procedimiento muy caro y de alto riesgo. Y una forma de evitar eso es precisamente no sometiendo a gran deshidratación a las personas ni a miohemoglobina. En concreto, las personas afectadas tienen que ser supervisadas tanto en su función cardiovascular, nerviosa y también en la cuestión renal, riñones. Tiene que haber un seguimiento. Con esto concluyo que definitivamente el caso no está aclarado y que tiene que haber una valoración muy estricta y un equipo específico que tome todos los análisis, porque el pueblo está preocupado por cualquier situación que pueda ocurrir en el futuro y la pérdida dolorosa de la familia. En otras palabras, y eso me recuerda a Keila Martínez, que realmente fue asesinada en una posta policial y hasta el momento actual el Ministerio de Seguridad no ha aclarado este caso y eso ocurrió antes de tomara posesión Xiomara Castro. Nuestro mensaje es: queremos la verdad y queremos que no se vuelvan a usar bombas lacrimógenas en este país, como también rechazamos toda forma de tortura y que se esclarezca este crimen para tranquilidad de todos nosotros y que podamos abolir toda forma de tortura en este país.